desde lo más profundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, iniciemos reconociéndonos pecadores y juntos pidiéndole perdón al Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo, muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mi palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije que desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Camino
cantaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Ahora dice el Señor, vuelven a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanas y hermanos en Cristo, este segundo domingo de Cuaresma, la palabra de Dios que hemos escuchado en la primera lectura y en la segunda de San Pablo a los romanos, nos están explicando qué fue lo que sucedió cuando el Padre eterno no salvó a su Hijo único Jesucristo de la muerte
en el monte Calvario, de la muerte en una cruz. Si pensamos en el sacrificio de Abraham, es imagen del sacrificio de Cristo en el Calvario. Esto iba a suceder, eso que profetizó el Señor en tiempos de Abraham en el Génesis y que en ese momento no se llevó a cabo con Abraham e Isaac, porque el Señor los salvó. Vio la obediencia de Abraham de no negarle a su hijo. Y lo mismo sucedió, nos dice San Pablo explicándonos que el Señor Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre Eterno no nos negó a su Hijo. Esta era la única manera para que Jesús, el Señor, siendo Dios y hombre, en sí mismo destruyera la muerte y el pecado. Pero nosotros, como los apóstoles, pues no entendíamos lo que iba a suceder al tercer día. Y por eso vemos esta imagen de cuando Jesús en el monte, que Marcos no describe cuál es el monte, solo habla de un monte elevado, pero sabemos en los otros evangelistas que es ese monte Tabor. Es una de las elevaciones más grandes en la Tierra Santa. Es un lugar único y maravilloso cuando uno puede visitar. De ese lugar el Señor mostró su gloria. Y vean la descripción de Marcos fijándose en que dice, su vestidura era esplendorosamente blanca, blanca con una blancura que nadie puede lograr en la tierra. Ese es de nuevo lo que nos espera a nosotros. Fíjense que las imágenes del Apocalipsis siempre vemos esos que fueron lavados con la sangre del Cordero, esos salvados, redimidos, del que nos habla el Génesis en profecía, son los que ya están en la gloria de Dios. Y todos traen esa vestidura blanca resplandeciente. Es la gloria de Cristo, la gloria que brilla y que va a brillar en cada uno de nosotros si nosotros lo seguimos al Señor fielmente. Quedémonos con esa frase de cuando el Padre abrió el cielo para decir, este es mi Hijo, escúchenlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra fe. Escuchar al Señor cada que abrimos las Sagradas Escrituras, cada que vamos a misa o la vemos a través de estos medios como la televisión. Escuchar al Señor, el Señor que me está hablando a mí, pero a la vez que me habla a mí, quiere que yo abrace ese mensaje de vida que me traerá la salvación. Entonces todos nosotros en este camino cuaresmal, sigamos esa voz del Señor en su palabra y sigámoslo fielmente, porque Él, que tanto nos ama, el Padre Eterno, nos entregó a su Hijo para nuestra salvación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Inspirados en la fe y confianza de Abraham en el amor del Padre, presentemos nuestras oraciones a Dios. Por los misioneros y cuidadores que sirven en el extranjero y en casa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes en la industria, para que sean administradores conscientes de todo lo creado, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que experimentan una crisis de fe, para que encuentren inspiración en el testimonio de Abraham y su fe en Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes se enfrentan a la duda y ansiedad, para que encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por esta comunidad de fe y los retos que enfrentamos, especialmente por quienes sienten que no tienen tiempo ni talento para comprender a los demás. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de Abraham, Isaac, Moisés y Elías, ayúdanos a servirte con fe mientras ofrecemos estas oraciones en el nombre de tu siervo santo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Abre mi corazón, te quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. En ti descansar, en mi corazón, en mi descansa. Ayúdame a Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus manos este sacrificio, la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y la santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, desde anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz, mi resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo John y nuestro arzobispo emérito Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos
de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi vida. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor vayan en paz. Demos gracias